Hola a todos mis queridos exploradores de misterios y enigmas. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para embarcarse en una nueva aventura conmigo, aquí en, donde desentrañamos juntos los secretos que la vida nos presenta. Hoy traigo una historia que me ha dejado pensando, una que escuché de alguien muy cercano, y que gira en torno a una negación rotunda que en lugar de aclarar las cosas, ha abierto un abanico de preguntas. La frase clave, la que resuena en mi cabeza es, dijo que no era Demet a su lado. ¿Qué oculta? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Esa negación tan enfática, tan contundente nos invita a mirar más allá de la superficie. A veces en la vida, la verdad no se encuentra en lo que se dice, sino en lo que se niega con vehemencia. Y esta historia, créanme, está cargada de esa clase de negaciones que te hacen levantar una ceja y empezar a indagar. Así que si les gusta el misterio, si disfrutan de descifrar pequeñas pistas y si, como yo, sienten una irresistible curiosidad por lo que se esconde detrás de las palabras, quédense conmigo. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante rompecabezas, no se olviden de darle ese botón de suscribirse, que tanto me ayuda y que les asegura no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones. ¡Vamos allá! Imaginen la escena. Una conversación casual, un encuentro inesperado, tal vez una reunión social. Y en medio de todo surge el nombre de Demet. Ahora, ¿quién es Demet? Podría ser un amigo, un conocido, un antiguo amor, un socio de negocios, incluso un apodo. La identidad de Demet es en sí misma una de las primeras capas de este misterio. Pero lo crucial aquí es la reacción de alguien ante la mención de este nombre, especialmente si se le vincula a esa persona a su lado. La frase dijo que no era Demet a su lado, tiene un matiz muy particular. No es simplemente no soy Demet, es una negación de ser Demet en ese contexto específico, en esa posición, en esa relación. Es como si estuviera rechazando una etiqueta, una descripción que alguien más le atribuyó. Pensemos en las posibilidades. Podría ser que la persona en cuestión sí sea Demet, pero no quería que se supiera por alguna razón. Quizás está en una situación donde ser identificado como Demet le traería problemas, o vergüenza, o complicaría algo que está intentando hacer discretamente. Por ejemplo, si Demet es alguien con quien esta persona tuvo un pasado complicado, y ahora se encuentra con un antiguo conocido, podría negarlo para evitar revivir viejas heridas o para mantener una nueva vida lejos de ese pasado. No soy Demet, en ese sentido sería un escudo, una forma de protegerse. Otra interpretación podría ser que la persona no sea Demet en absoluto, pero que la confusión, o la insinuación de serlo sea molesta. Quizás se le confundió con otra persona llamada Demet, y su negación fue simplemente una corrección. Sin embargo, el énfasis en a su lado sugiere algo más. Implica que alguien más estaba, metafóricamente o incluso físicamente, al lado de esta persona, y esta persona estaba siendo identificada como Demet en relación con ese lado. Aquí es donde la trama se pone interesante. ¿Quién es la persona que está a su lado? ¿Y por qué es importante que la persona negada no sea Demet en esa posición? Pensemos en relaciones. Si la persona a su lado es una pareja, y alguien pregunta si esa persona es Demet, la negación podría significar que no es su pareja oficial, o que no quiere que se le relacione con esa pareja bajo el nombre de Demet. Podría ser una amante, un amigo con derechos, alguien con quien tiene un acuerdo especial. La negación sería para evitar un malentendido o para mantener cierta discreción. Otras posibilidades son aún más intrigantes. ¿Y si Demet es un alias o un código? En el mundo del espionaje, de los negocios turbios, o incluso en redes sociales, la gente usa identidades falsas. Si alguien está operando bajo un alias y alguien más lo reconoce o lo insinúa, la negación sería crucial para proteger su identidad. No soy Demet podría significar, no soy el Demet que crees que soy, o esa no es mi identidad actual. Pero vamos a desmenuzar la frase con un poco más de detalle. Dijo que no era Demet a su lado. La palabra al lado es clave. Puede referirse a un lado físico, como estar de pie junto a alguien. O puede ser un lado metafórico, como un equipo, un círculo de confianza, una influencia. Si alguien está actuando como representante de una persona o grupo, y se le identifica como Demet en ese rol, y él lo niega, está negando esa afiliación o esa representación. Imaginen a esta persona, llamémosla X, standing next to another person, y
Alguien se acerca y refiriéndose a X, dice algo que implica que X es Demet, y que está ahí por alguna razón relacionada con Y, o como parte del equipo de Y. La negación de X, no era Demet a su lado, podría significar, yo no soy Demet aunque esté aquí. Y no estoy aquí en Khalid. AD de Demet, o por las razones que asumes que Demet estaría. ¿Y qué pasa si Demet no es una persona, sino un objeto, un plan, una idea? Aunque suena un poco rebuscado, en un lenguaje figurado, Demet podría ser una palabra en clave para algo. Si alguien está protegiendo un secreto, y se le insinúa que está con Demet, podría negarlo para proteger la información. La intensidad de la negación también es importante. Si la persona hubiera dicho simplemente no, no soy Demet, sería una respuesta directa. Pero el no en mayúsculas, la forma en que la historia se cuenta, sugiere que hubo una resistencia, una especie de sorpresa o incluso indignación ante la insinuación. Como si se sintiera ofendido o amenazado por ser identificado de esa manera, en esa compañía. Pensemos en las emociones que pueden rodear una negación así. Puede haber vergüenza, miedo, enfado, frustración. Si la persona es Demet, y se le identifica como tal junto a alguien con quien no quiere ser asociado, la vergüenza podría ser un factor. Si está huyendo de algo o de alguien, y esa persona a su lado, es quien lo está ayudando, o quien lo delata, la negación podría ser un intento desesperado de protegerse. La fuente de la información también es relevante. Si te lo contó un amigo, ¿qué intención tenía ese amigo al contártelo? ¿Buscaba compartir un chisme interesante, o quería pedirte consejo, o alertarte de algo? La forma en que se narra la anécdota puede teñir nuestra interpretación. Volvamos a la pregunta fundamental, ¿qué oculta? Oculta muy probablemente una verdad incómoda, una identidad que no se quiere revelar, una relación que se quiere mantener en secreto, o una actividad que no se desea exponer. La negación es un mecanismo de defensa, una forma de mantener a raya la curiosidad ajena, de preservar un espacio privado o secreto. Podemos pensar en situaciones cotidianas que escalan a este nivel de misterio. Imaginen a alguien que ha cambiado de vida drásticamente. Quizás era conocido como Demet en su vida anterior, una vida que ahora quiere dejar atrás. Se encuentra con alguien que lo reconoce y en su intento por negar su pasado, enfatiza que no es Demet, especialmente si esa persona que lo reconoce está vinculada a alguien de su pasado. La negación en este caso es un intento de reescribir su propia historia. Otra posibilidad más sombría podría ser que Demet sea una persona que está en problemas. Y la persona que niega ser Demet a su lado podría estar protegiendo a Demet, o estaría desvinculándose de Demet para evitar ser arrastrada a sus problemas. No soy Demet a su lado podría ser una forma de decir, no estoy con él en esto, no comparto su destino. O quizás la persona que está a su lado es la que tiene el problema, y la persona que niega ser Demet está tratando de protegerse de la asociación con esa persona problemática. Si esa persona a su lado es conocida por algo negativo, y se le asocia con alguien llamado Demet, la negación sería para evitar ser manchado por esa asociación. La beauty of this mystery lies in its ambiguity. It's a sentence a brief exchange that opens up a universe of possibilities. It forces us to consider motivations, contexts, and the hidden layers of human interaction. Let's try to play with the idea of lado as a metaphor for influence or support. Imagine someone is trying to push an agenda, let's call it Agenda Demet. If someone is in a supporting this agenda, or being instrumental to its success, they might be referred to as Demet in that context. If this person denies it, it could mean they don't agree with the agenda, or they don't want to be associated with its proponents, or they don't want to be seen as carrying the weight of Demet's influence. Consider the possibility of a love triangle, or a secret relationship. If person A is with person B and someone points out that person A is Demet alongside person B, and person A denies it, it could mean that person A is not the romantic partner that the observer assumes, or that they are not the primary figure in that relationship, or that they want to hide the true nature of their connection. No era Demet a su lado, perhaps they were just a friend, a confidant, someone who happened to be there, but not the romantic interest, not the Demet they were perceived to be in that intimate proximity. The beauty of such a statement is that it can be interpreted in so many ways, depending on the cultural context, the personal history of the individuals involved, and the unspoken dynamics of the situation.
It's a puzzle box that can only be fully opened if we have access to all the pieces. But since we don't, we can only speculate, and in doing so we engage our imagination and our analytical skills. It reminds me of those thrilling moments in detective stories where a seemingly innocent denial or a strange remark turns out to be the key to the entire mystery. The subtle nuances of language, the pauses, the emphasis, they all care. Wait. So what is really being hidden? It's likely something that the person wants to keep private, something that would change the perception of them or their situation if it were revealed. It could be a hidden identity, a secret relationship, a compromised position, a dissenting opinion, or even a past they are trying to escape. The denial is a ball, and our curiosity is the light that tries to peer through it. The story is compelling because it taps into our natural human desire to understand, to make sense of things, and to uncover the truth. When we encounter such an enigmatic statement, our minds automatically start building scenarios, weighing probabilities, and searching for clues. Perhaps, just perhaps, the person saying, no era Demet a su lado, was actually Demet, but was trying to protect the person standing next to them. Maybe that person was in danger, and by denying being Demet, they were diverting attention from their companion. Or maybe the person at their side was someone they shouldn't have been with, and by denying their own identity, they were trying to create distance. The more I think about it, the more layers I find. It's like an onion, and the each layer we peel back reveals another, and the center, the ultimate truth, remains elusive. But that's the fun of it, isn't it? The chase, the investigation, the continuous questioning. Ultimately the statement dijo que no era Demet a su lado, is a powerful trigger for our imagination. It's a narrative book that invites us to ask why, what if, and who. It's a testament to the fact that sometimes, the most profound truths are hidden in the most unexpected phrases, in the most vehement denials. So to wrap this up, we've explored various possibilities for what this mysterious denial could mean. From hidden identities and secret relationships to divergence and self-preservation, the phrase, dijo que no era Demet a su lado, opens up a Pandora's box of intrigue. The true meaning remains vague, inviting us to continue pondering and questioning, which is precisely what makes life's mystery so captivating. Thank you all so much for joining me on this intriguing exploration today. I truly hope you enjoyed delving into this enigmatic statement with me. Now, I'm incredibly curious to hear your thoughts. What do you think this person was hiding? What are your theories? Please share them all in the comments below. I love reading your insights and perspectives. And if you found this video as engaging as I found the mystery itself, please give it a big thumbs up. It really helps the channel grow. Don't forget to share this video with anyone you know who loves a good mystery or a linguistic puzzle. And, of course, if you haven't already, hit that subscribe button and the notification bell so you don't miss any of our future journeys into the unknown. Until next time, keep exploring, keep questioning, and keep your curiosity alive. Hasta la próxima.